Investigación documental y de campo, pensión alimenticia en el estado de Chihuahua. Metodología de investigación, delimitación del tema y objetivos. Investigación documental, buscar información en la red en páginas confiables, formar la investigación con la información recabada. Investigación de campo, realizar recorridos de campo y elaborar el diario. Aplicar encuestas y entrevistas, graficar resultados. Objetivos. La información sea fácil de entender para el público en general, que se conozca la forma de calcular la pensión alimenticia, que se aplique las leyes para la protección del menor en los entornos de la sociedad, que exista el conocimiento de las consecuencias que lleva al no cumplir con la pensión alimenticia. Introducción. En este tema de investigación tiene por objeto el estudio legal y social que engloba la pensión alimenticia con la finalidad de que las personas tengan a su alcance más información. Los códigos civiles, las leyes de la familia del estado de Chihuahua regulan el derecho y la obligación alimentaria. Los códigos de procedimientos civiles establecen los procedimientos y las reglas para el ejercicio de las acciones para obtener, reclamar, suspender, cancelar y determinar la obligación alimentaria. Pensión alimenticia. La pensión alimenticia es el monto que el deudor alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario por concepto de alimentos. Es fijada por convenio o sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien debe de recibirlos. Cuando un matrimonio o un concubinato se desintegran, la persona que tiene bajo su cuidado a los menores puede acudir ante un juez de lo familiar para exigir el pago de los alimentos al padre o a la madre. La pensión alimentaria incluye la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. La pensión se otorga de acuerdo a las posibilidades económicas de quien está obligado a darla y a la necesidad de quien la recibe. Regularmente se fija de acuerdo al criterio de los jueces. Casos en el estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, en el año 2016, la Unidad de Investigación de los Delitos contra la Familia de la Fiscalía procedió penalmente contra 96 personas por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, y durante el presente año se ha vinculado a proceso a 15 personas por el mismo delito, obteniendo una sentencia condenatoria de mínimo de 6 meses de prisión, además que se recibe en promedio 235 denuncias al mes, según el reporte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pasos a seguir para demanda de pensión alimenticia. Si quien debe de pagar la pensión no está cumpliendo el afecto, deberá presentar una demanda formal en el juzgado de lo familiar correspondiente a su domicilio. Luego de presentar la demanda, ambos padres serán citados obligatoriamente a una mediación que buscará llegar a un acuerdo en esta instancia y así evitar el juicio. Pero si los padres no llegan a un acuerdo en la mediación, uno de los padres no asiste o se sigue con el proceso de demanda, se deberá realizar una audiencia con el juez para definir la pensión. Quien presentó la demanda debe dirigirse nuevamente al juzgado de la familia y presentar la demanda. En esta instancia serán citados a una audiencia preparatoria, donde se presentarán las pruebas, edades del hijo y gastos y etc. El juez tratará de llegar a un acuerdo con las partes. Si no resulta, se dicta una nueva fecha y se realizará una audiencia de juicio. Como no se llegó a un acuerdo en la primera audiencia, se hace una segunda y el juez decidirá cómo y cuánto se pagará de pensión alimenticia. Cálculos de pensión alimenticia. Primero cabe señalar que la ley no entrega una responsabilidad directa en esta materia, sino que brinda solo un marco dentro del cual se calcula el monto de la pensión de alimentos, teniendo presente algunos de los requisitos establecidos de procedencia del derecho de alimentos y cuáles son las necesidades del alimento, de la solvencia del alimentante y su situación familiar. Conforme la ley, el juez puede fijar una suma o un porcentaje que no exceda del 50% de las rentas de alimentantes.
Esto quiere decir que el monto definitivo de la pensión alimenticia será determinado dentro del rango del 50% de los ingresos del demandado. Resultado de las encuestas. Se entrevistó a varias personas, las cuales solo el 16 es masculino, por lo cual vemos que el problema es más relevante en mujeres, ya que son la mayoría que se quedan con la tutela del menor, y sin embargo aún existe la creencia de que solo la madre puede tener la custodia de los hijos, y que cuando es el padre el que los tiene no se ve tan mal que la madre no aporte económicamente a la suma menor. ¿Cuántos hijos tienen? Una poca más de la mitad de las personas encuestadas tienen solo un hijo. La razón es una generación compuesta por jóvenes nacidos entre los años 1980 y 2000, que se destacan por ser personas con una sólida educación y grandes aspiraciones a futuro, además de que están características se hacen contrato con otras sociedades al ámbito más personal. La mayoría de ellos no aspiran a formar una familia ni tampoco tener sus propios hijos. La mayoría de los mexicanos cada vez seremos más viejos y tendremos menos hijos que otras generaciones. ¿Cómo se calcula el monto correspondiente? Actualmente no hay obligatorios o fijos a seguir por parte de los juzgados para determinar las cantidades a pagar por parte de los progenitores, sino que atendiendo al caso concreto se valorará cuáles son las posibilidades económicas del progenitor obligado o presentarlas, y cuáles son las necesidades de quien tiene derecho a recibirlas. Por tal motivo, la gráfica muestra un 100% en el título, conocimiento del cálculo correspondiente. Conclusión. Esta investigación se llevó a cabo por la gran inquietud de las personas de saber más al respecto de este tema. Hay una gran parte de que se desconocen los procedimientos a realizar para la obtención de la pensión alimenticia. Otorga alimentos y protección cuando se tiene un hijo, ya que sea dentro del seno familiar o no, es más que una obligación, es un derecho adquirido y un principio de solidaridad humana que no se puede disolver en una simple decisión personal. Gracias.